la doctora Miriam, y asimismo de la unidad académica, como a las demás jefaturas, les damos la bienvenida a este tercer webinar, encabezado ya esta ocasión por la especialidad de matemática, donde vamos a poder compartir nuestras experiencias sobre los proyectos integradores. Asimismo, se cuenta con dos proyectos integradores que se van a exponer el día de hoy, como es el proyecto integrador de quinto semestre con el que van a iniciar, y a continuación se va a dar la exposición del proyecto integrador del tercer semestre. En este webinar se va a dar a conocer las experiencias desde cómo se ha formulado el proyecto integrador, así como cómo se ha recolectado la información, cómo se ha hecho la sistematización y finalmente cómo se realizó el informe y cuáles fueron los resultados que se han obtenido. Entonces, los jóvenes van a presentar los trabajos en donde puedan compartir cada uno de ellos sus experiencias. Entonces, sin más, ya retrasos, le doy la bienvenida al primer equipo, que sería el quinto semestre, con el título, Natalie, si lo pasas, por favor. Sí. Con el título, profesor. Uso de recursos y materiales educativos para desarrollar las competencias matemáticas con atención a la diversidad de estudiantes de la IES Carlos Dante. Muy bien. Natalie, tienes toda disposición, puedes comenzar. Asimismo, ya das pase por favor a tus compañeros. Gracias. Ok. Público presente, compañeros. Hables fuerte, Candela, no escucho, estoy con el otro también. Es el, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? Ensayo. La compañera está encendido. Les rogamos, por favor, que puedan apagar sus micros. Melanie, por favor, si podrías apagar tu micro para poder continuar. Gracias. Continúa, Natalie. Bien, público presente, compañeros y profesores todos presentes, que tengan una bonita tarde. En esta oportunidad, la especialidad de Educación Secundaria Matemática, vamos a exponer y presentar sobre nuestro proyecto integrador que titula Uso de recursos y materiales educativos para desarrollar las competencias matemáticas con atención a la diversidad de los estudiantes en la institución educativa secundaria Carlos Dante Nava. Para dar inicio, va a iniciar mi compañero Alexander y le voy a dar el pase. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Edison Pachacute Vilca y les voy a hablar sobre nuestro proyecto integrador del año 2024, que lleva por título Uso de recursos y materiales educativos para desarrollar las competencias matemáticas con atención a la diversidad de los estudiantes en la institución educativa secundaria Carlos Dante Nava. Ya, durante este desarrollo de nuestra práctica profesional se ha evidenciado una problemática que más surgió de parte de nosotros, los practicantes, que era la que no podíamos implementar los materiales y recursos de manera adecuada. O sea, de manera que nosotros utilizábamos los materiales y recursos de manera no muy efectiva, sino que simplemente los usábamos, pero en nuestra práctica trabajamos para lograr y mejorar este desempeño, ¿no? Acá, como podemos ver en la presentación, dice, durante el desarrollo de nuestra práctica preprofesional se ha evidenciado una problemática sobre la deficiente manejo de recursos y estrategia de aprendizaje en los estudiantes de formación inicial docente, que dificulta el adecuado desarrollo de competencias del área de matemáticas de los estudiantes en los institutos superiores, ¿no? Ya, nuestro proyecto básicamente se ha basado con el objetivo de generar en los estudiantes de formación inicial docente competencias en la eficiente utilización de recursos y materiales. Nosotros como practicantes buscamos mejorar esta aplicación y hacer que los estudiantes de los colegios en donde vamos. Pero ¿cómo llegamos a este proyecto? Nosotros llegamos mediante
una colecta entre todos los estudiantes del aula de matemática, donde usamos un árbol, de problemas, donde pusimos lo que son las causas y efectos. Acá podemos ver nuestras causas. ¿Por qué hemos implementado esto? La causa número 1 dice desconocimiento del uso metodológico de los materiales y recursos didácticos, que como efecto dio que reduzca la efectividad de la enseñanza, disminuye la motivación de los estudiantes y amplía las brechas de aprendizaje. También tenemos acá la causa 2, que nos dice dificultades en la institución superior pedagógico público PUNO para el acceso a la variedad de materiales y recursos didácticos adecuados para el desarrollo de competencias matemáticas, que como efecto nos dio la falta de recursos limita la capacidad de los profesores para implementar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. Como causa 3 tenemos la utilización de TICs limita el acceso a materiales y recursos didácticos actuales y más interactivos. Y como consecuencia o efecto nos dio el menor logro de los aprendizajes de los estudiantes, la falta de motivación y una preparación insuficiente para los retos del mundo digital y el profesional. Y en causa 4 y 5 tenemos el desconocimiento de teorías pedagógicas, la baja disponibilidad de materiales y recursos didácticos adaptados al contexto local y a la realidad cultural de los estudiantes de la EBR. Como efecto nos dio esto, la dificultad en la conexión de las competencias matemáticas de los estudiantes con el contenido de aprendizaje, el desinterés por las matemáticas que los estudiantes no aplican en sus vidas diarias. Y finalmente, con eso llegamos a la conclusión, ¿no?, de nuestro tema para el proyecto integrador, que es el uso de materiales didácticos en la enseñanza. Ahora voy a dar paso a mi compañera, Natalie Litzal. Bien, ahora vamos a pasar a los objetivos de nuestro proyecto integrador. Uno de ellos en general es que los estudiantes de formación inicial docente competencia en la eficiente utilización de recursos y materiales educativos para el desarrollo de competencias del área de matemática de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos de Jayuguaya, 2024. Ahora, en los objetivos específicos, tenemos que identificar en los estudiantes de la formación inicial docente la capacidad para seleccionar, adaptar o crear recursos y materiales educativos que contribuyan al desarrollo de competencias del área de matemáticas de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Dante Nava de Jayuguaya, Puno, 2024. También tenemos que proponer por los estudiantes de la formación inicial docente un compendio de recursos y materiales educativos para el desarrollo de competencias del área de matemática de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Dante Nava de Jayuguaya. También tenemos que analizar por los estudiantes de la formación inicial docente la influencia de la eficiente utilización de los recursos y materiales educativos en el desarrollo de competencias del área de matemáticas de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Dante Nava. Luego tenemos el diagnóstico y priorización del problema. Uno de ellos, como bien mencioné, el diagnóstico y priorización del problema, es revisando la historia en el ámbito global. La educación estuvo atravesando grandes cambios de progreso, tanto en países desarrollados y subdesarrollados. Los gobiernos dieron a la educación cierta prioridad atendiendo sus necesidades a través de la dotación de recursos tecnológicos, científicos, pedagógicos y económicos. Esta decisión de los gobiernos ha logrado un avance en la mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes, como uno de los grandes desafíos de los diversos países del mundo. En nuestro país, la educación tiene serias deficiencias, las que se expresan en los bajos rendimientos académicos de los estudiantes,
evidenciados en los resultados de las evaluaciones internacionales. Por ejemplo, la prueba PISA, tomando en cuenta el Minedu 2017. Esta situación es crítica porque la educación es la columna vertebral que permite el desarrollo de un país. Entonces, la calidad educativa es un aspecto clave para salir del... Obedece a varios factores. Uno de ellos es el desempeño docente. Muchos docentes no logran cristalizar aprendizajes significativos en los estudiantes por diversos factores. Por ejemplo, la inadecuada selección de estrategias de aprendizaje en los estudiantes, la inadecuada selección y utilización de estrategias de enseñanza por los docentes, entre otros. En nuestra institución educativa, donde realizamos nuestras prácticas preprofesionales, la realidad problemática es similar a otras instituciones educativas del país. Se tiene bajos niveles de desarrollo de las competencias en las diferentes competencias de las diferentes áreas curriculares. Pensamos que esto puede estar relacionado con el desempeño docente, principalmente en la utilización de diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Los estudiantes de formación inicial docente no utilizan estrategias de aprendizaje de manera adecuada en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, por lo que no promueven el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Otro punto clave es el análisis del problema. La adecuada selección y utilización de recursos y materiales educativos puede traer resultados favorables, hablando del desarrollo de competencias de los estudiantes. Durante muchos años, en los siglos pasados, la pizarra fue utilizada como un recurso indispensable en el aprendizaje de los estudiantes. Esto en la actualidad aún continúa. Muchos docentes siguen utilizando la pizarra como el principal recurso educativo, mas no explorando nuevos recursos. Sin embargo, hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a desarrollar sus sesiones de aprendizaje de una manera más didáctica, de acorde a la época. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos. Por ejemplo, de editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a confeccionar. Además, la experiencia nos enseñó que también es prudente y muy significativo utilizar materiales que nos prevé la naturaleza, que se conciben del medio ambiente, que permiten una relación directa y vivencial del estudiante con sus aprendizajes. Ahora vamos nosotros para realizar nuestro proyecto integrador utilizamos instrumentos. Como muestro en las diapositivas en estos momentos, observan unas encuestas que diseñamos. Por ejemplo, una de ellas es la encuesta sobre el uso de recursos y materiales educativos en la enseñanza de las matemáticas. Esto va directamente hacia los docentes. A la vez, realizamos una encuesta que lleva por título la enseñanza de las matemáticas, que va directamente hacia los estudiantes. Enseguida le voy a dar pase a mi compañero Aldo para que pueda explicarles cómo es que hemos elaborado y qué resultados hemos obtenido según las encuestas realizadas. Bien, me presento. Mi nombre es Aldo Vladimir Muñiz Lupaca. Soy estudiante de la especialidad de matemáticas de quinto semestre. Bien, les voy a mostrar lo que han sido los resultados de este proyecto de investigación de recursos y materiales, en lo cual se han pues, elaborado diversos materiales, juegos didácticos, con lo que los estudiantes han podido aprender las competencias matemáticas. A ver, les quiero mostrar lo que ha sido
los resultados. Voy a compartir el archivo en Word en la pantalla. ¿Dónde está? No se comparte. Qué raro. A ver, voy a volver a compartir. Pero no se comparte. Ya está. Ya, supongo que ahora ya se podrá ver el documento donde dice capítulo 3. Bien, dice capítulo 3, resultados obtenidos o logros. En esto, yo voy a explicarles sobre los resultados que se han obtenido usando estos recursos, medios y materiales que abarcan todas las competencias matemáticas, las capacidades, los desempeños. Primero, nos dice que el instrumento aplicado fue una encuesta sobre el uso de recursos y materiales, que ese fue el primer paso que hicimos, una encuesta, en la enseñanza por los docentes en el área de matemáticas y estudiantes de la institución Carlos Dante Nava, ubicado en Jarihuaya, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. Ítem número 1. Su colegio tiene suficientes recursos para aprender las matemáticas de manera efectiva. Hemos puesto criterios para evaluar los puntajes de los cuales se puede observar ahí. Muy frecuentemente, ocasionalmente, raramente y nunca. Los cuales, como vemos en la segunda columna, tenemos que muy frecuente ha habido 8 estudiantes que marcaron esa alternativa. Frecuentemente marcaron 3 estudiantes, ocasionalmente 4 estudiantes, raramente un estudiante y nunca ningún estudiante marcó. También podemos ver a su costado que está representado en el porcentaje que, digamos, de la cantidad de estudiantes que ha habido, y el 8% ha representado un 50%, que es la gran mayoría. Que ahora seguimos frecuentemente el 18.8%, que no viene a ser la gran mayoría, pero sí es un ligero porcentaje. Ocasionalmente, que viene a ser la segunda gran mayoría, el 25% de los estudiantes, que fueron 4. Raramente 6,3%, que solo fue un estudiante, y nunca 0%, que solo fue un estudiante. Dándonos esto un total de 16 estudiantes encuestados, con la pregunta de si su colegio tiene suficientes recursos para aprender las matemáticas de manera efectiva. Y obteniendo el resultado de esta encuesta, nos damos cuenta que los estudiantes sí, dicen, es muy frecuente que efectivamente tienen suficientes recursos para aprender matemáticas de manera efectiva. ¿Qué nos dice en la figura 1? Porcentajes de los estudiantes en el ítem. Su colegio tiene suficientes recursos para aprender las matemáticas de manera efectiva. Es la interpretación en una figura de barras de la tabla que pueden observar primeramente ahí. ¿Qué nos dice? Pues lo mismo, 50% de los estudiantes, que representa ahí según la barra, fue la más alta cantidad de estudiantes que hicieron y nunca, o raramente, ocasionalmente, frecuentemente. Bien, ahora nos ubicamos en la tabla 2, que es el ítem número 2 de la encuesta que hemos realizado, que nos dice, tiene acceso a tecnología en el aula como computadoras, proyectores, entre otras, para aprender las matemáticas. ¿Qué respondieron los estudiantes? 3 muy frecuentemente, 4 frecuentemente, 7 ocasionalmente, 1 raramente y 1 nunca. Vamos a ver la tabla. Según la tabla que se ha formulado respecto a la encuesta del ítem número 2, nos dice que 18% de los estudiantes marcaron muy frecuentemente. Frecuentemente 25%, ocasionalmente 43.8% y 6,3% raramente, igual que nunca, que es 6,3%. Con esto, ¿qué podemos sacar una conclusión? Que según lo que plantea, porcentaje de los estudiantes en el ítem número 2 dice,
tiene accesos a tecnología en el aula, como computadoras, proyectores, entre otros. Y como vemos que la mayoría de estudiantes marcó el 43.8%, nos indica que ocasionalmente hay acceso a tecnología, computadoras, tal vez data. Hay una deficiencia en este tema de la tecnología, el uso de las TIC. Bien, continuando en la tabla número 3, podemos ver que la pregunta fue: ¿cuenta con libros y materiales para el aprendizaje de las matemáticas? Ahora, las respuestas de los estudiantes: 8 afirmaron muy frecuentemente, 3 frecuentemente, 3 ocasionalmente, 1 raramente y 1 nunca, dando el mismo resultado de 16 estudiantes encuestados y formulando este gráfico en donde se aprecia que el 50% de los estudiantes marcó muy frecuentemente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los estudiantes cuentan con libros y materiales para el aprendizaje de las matemáticas. Los recursos que utiliza en matemáticas le ayudan a entender mejor los temas difíciles. ¿Qué nos respondieron los estudiantes? Pudo obtener el siguiente resultado: 8 estudiantes marcaron muy frecuentemente, 3 frecuentemente, 2 ocasionalmente, 2 raramente y un estudiante nunca. Y viendo el gráfico de barras que se hizo, también se puede obtener que 50% de los estudiantes marcaron muy frecuentemente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los recursos que se utilizan en matemáticas les ayudan a entender mejor los temas difíciles, ya sean libros o algún otro recurso utilizado en el momento. Ahora la tabla número 5, que es el ítem número 5, ¿y qué nos dice? Los materiales disponibles para aprender matemáticas son suficientes para cubrir sus necesidades. ¿Qué respondieron los estudiantes? 3 estudiantes muy frecuentemente, 2 estudiantes frecuentemente, 9 estudiantes ocasionalmente, 2 estudiantes raramente y ningún estudiante nunca. Para lo cual pasamos a el gráfico que se ha generado tras la encuesta realizada, donde podemos apreciar que la mayoría de los estudiantes marcó ocasionalmente, siendo un total de 56.3%, lo cual nos indica que los materiales disponibles para aprender matemáticas son suficientes para cubrir sus necesidades ocasionalmente, ya que tal vez no dispondrán de ciertos materiales, ya sean tecnológicos o similares en el área de matemáticas. Tabla número 6. ¿Qué nos dice? Utiliza recursos tecnológicos como calculadoras, aplicaciones y entre otros para aprender matemáticas. ¿Qué respondieron los estudiantes? 2 muy frecuentemente, un estudiante frecuentemente, 6 estudiantes ocasionalmente, otros 6 estudiantes raramente y un estudiante nunca. ¿Qué tabla podemos sacar tras esta conclusión? Que ocasionalmente y raramente es lo que comúnmente, o sea, que se obtuvo un porcentaje igual, de 37.5% y 37.5%. ¿Qué podemos entender tras este choque de dos ideas, dos respuestas marcadas con la misma cantidad en quién tiene mayor cantidad de respuestas? Entendemos que desde la pregunta utiliza recursos tecnológicos como calculadoras, aplicaciones y entre otros para aprender matemáticas. Ocasionalmente o raramente se utiliza eso, ya sea tal vez que utilizan más lo que el método tradicional de resolverlo a mano en una hoja y papel o de aplicar ellos mismos alguna fórmula en vez de utilizar alguna calculadora, aplicación, GeoGebra o otros. Bien, ahora en la tabla número 7, que es el ítem número 7, los recursos tecnológicos le ayudan a comprender mejor los temas complejos de matemáticas. ¿Qué marcaron los estudiantes? 6 muy frecuentemente, 8 frecuentemente, 1 ocasionalmente y 1 raramente. 0, ningún estudiante marcó nunca. ¿Qué tabla podemos intuir tras esas respuestas? Obtenemos esto.
que el dato de frecuentemente obtiene un 50% en la encuesta aplicada de la pregunta de los recursos tecnológicos le ayudan a comprender mejor los temas complejos de matemáticas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, digamos, usan una ligera cantidad de recursos tecnológicos, ya sea el celular, algún aplicativo que recomendó el profesor, tal vez GeoGebra, les ayudan frecuentemente a que entiendan los temas complejos de matemáticas. Ahora, nos basamos en el ítem número 8, la tabla número 8, que nos dice, la pregunta es, ¿se siente más motivado a aprender matemáticas cuando utiliza tecnología en clase? ¿Qué respuestas se obtuvieron? 6 estudiantes marcaron muy frecuentemente, 8 estudiantes marcaron frecuentemente, un estudiante ocasionalmente, un estudiante raramente y ningún estudiante nunca. Para lo cual también obtenemos la siguiente tabla, donde se aprecia que frecuentemente es la votación de los estudiantes que se marcó más, obteniendo un 50%. ¿Qué nos quiere decir esto? Se siente más motivado a aprender matemáticas cuando utiliza tecnología en clase. Esto nos dice que si, digamos, proyectamos con un proyector una data o utilizamos GeoGebra, una aplicación que les llame la atención, que sea tecnológico, que abarque las TICs, los estudiantes se ven frecuentemente motivados, intrigados en poder entender de una mejor manera la sesión de clase. Ahora nos ubicamos en el ítem número 9. La tecnología mejora en las acciones de matemáticas. ¿Qué respondieron los estudiantes? 5, muy frecuentemente. 6, frecuentemente. 4, ocasionalmente. 1, raramente. Y ninguno, nunca. Obteniendo la figura de que frecuentemente ha obtenido una mayor cantidad de votos, que ha sido 37.5, pero acá nos podemos dar cuenta que la alternativa de muy frecuentemente ha obtenido 31.3%, que es casi similar a lo de frecuentemente, que es de 37.5%. Lo que nos puede indicar que la tecnología mejora el rendimiento en las evaluaciones de matemáticas. Con esta encuesta y los gráficos se puede decir que sí, ya que ningún estudiante marcó nunca que el uso de la tecnología les ayude en el rendimiento. O sea, todos concuerdan que sí les ayuda. Ahora, en la tabla número 10, que es el ítem número 10, nos dice, tiene dificultades para entender cómo usar la tecnología en sus clases de matemáticas. ¿Qué respondieron los estudiantes? 6, muy frecuentemente. 3, frecuentemente. 2, ocasionalmente. 3, raramente. 2, nunca. Y observamos la tabla, donde se puede apreciar que el 37.5% de los estudiantes marcaron la alternativa de muy frecuentemente. ¿Y qué nos quiere decir esto según la pregunta de ¿tiene dificultades para entender cómo usar la tecnología en sus clases de matemáticas? Nos hace entender que los estudiantes tal vez no están 100% conectados en lo que es uso de la tecnología, las TICs, alguna pieza. Tienen esa dificultad para entender cómo se hace la tecnología, cómo se aplica el uso de los TICs. Ahora, pasamos a la tabla número 11. ¿Qué nos dice el ítem número 11? Utiliza materiales manipulativos como bloques, figuras geométricas y otros. En sus clases de matemáticas, ¿qué respondieron los estudiantes? Ninguno respondió muy frecuentemente. 2 respondieron frecuentemente. 11 respondieron ocasionalmente. 3 raramente y ninguno nunca. Si revisamos la tabla, ¿qué nos dice esto? Que la mayoría de los estudiantes marcó ocasionalmente, lo que equivale al 68.8% en la pregunta de utiliza materiales manipulativos como bloques, figuras geométricas y otros en sus clases de matemáticas. Por esa razón,
se puede apreciar que raramente se utiliza bloques, figuras, tal vez figuras geométricas que se puedan manipular en este tema. Bueno, con esta pregunta, viendo la tabla número 12, en el ítem número 12, ¿qué nos dice la pregunta? Los materiales manipulativos le ayudan a comprender mejor los temas que respondieron los estudiantes. 8 respondieron muy frecuentemente, 5 frecuentemente, 2 estudiantes ocasionalmente, un estudiante raramente y ningún estudiante nunca. Esto genera la siguiente tabla, donde se aprecia que el 50% de los estudiantes responden muy frecuentemente a la pregunta de los materiales manipulativos le ayudan a comprender mejor los temas difíciles de matemáticas. Con eso se puede entender que los estudiantes sí sienten como una ayuda, algo extra que les ayuda a comprender el tema de, digamos, geometría utilizando ya sea figuras, triángulos, prismas y otras figuras en el tema de desarrollar el ámbito de la geometría. Ahora procedemos en la tabla número 13. ¿Qué nos dice el número 13? Disfruta más las clases de matemáticas cuando usa recursos manipulativos. ¿Qué respondieron los estudiantes? 9. Muy frecuentemente. 6. Frecuentemente. Un estudiante ocasionalmente. Ningún estudiante raramente. Y ningún estudiante nunca. Lo cual genera la siguiente tabla. En la tabla se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes, un 56.3%, eligió la alternativa de muy frecuentemente. En la pregunta de, disfruta más las clases de matemáticas cuando se usa recursos manipulativos. Así que es favorable utilizar un recurso manipulativo que se pueda agarrar, usar, jugar, que sea lúdico, para que los estudiantes puedan entender mejor el tema y centrarse, tener esa inteligencia en el tema. Bien, continuando la tabla número 14. ¿Qué nos dice la tabla número 14? El ítem 14 accede a los materiales manipulativos que necesita en clase. ¿Qué respondieron los estudiantes? Ningún estudiante respondió muy frecuentemente. 6 estudiantes respondieron frecuentemente. 9 ocasionalmente. Un estudiante respondió raramente y 0 nunca. Lo cual nos genera la siguiente tabla. Como se puede apreciar, la que tuvo mayor votación fue ocasionalmente, teniendo un 56.3% de los estudiantes encuestados. Y según la pregunta, accede a los materiales manipulativos que necesitan en clase, se puede ver que ocasionalmente se puede acceder a ese material educativo, ya sea un juego lúdico, algún material ya elaborado para una sesión, ocasionalmente. No es tan frecuente ni tampoco nunca se utiliza. En la tabla número 15, ¿qué nos dice la pregunta del ítem número 15? Los recursos manipulativos hacen que las matemáticas sean más interesantes y fáciles de aprender. ¿Y qué respondieron los estudiantes? 10 estudiantes respondieron muy frecuentemente, 5 estudiantes respondieron frecuentemente, un estudiante ocasionalmente, ningún estudiante raramente y ningún estudiante nunca. ¿Qué figura nos manda las siguientes respuestas? Que podemos obtener un 62,5% de estudiantes que eligieron la alternativa de muy frecuentemente. Y según la pregunta de los recursos manipulativos hacen que las matemáticas sean más interesantes y fáciles de aprender, los estudiantes aciertan que muy frecuentemente sí aciertan que los recursos manipulativos les facilita y les hace llegar ese interés en que aprendan. Ya se podría utilizar un recurso didáctico, tal vez un juego, como en la siguiente ya les voy a explicar qué tipos de recursos se utilizaron y materiales también. ¿Qué nos dice la tabla número 16? El ítem número 16 nos dice
los recursos que se utiliza en clase le ayudan a mejorar sus calificaciones en matemáticas. ¿Qué respondieron los estudiantes? 6 respondieron muy frecuentemente, 6 respondieron frecuentemente, 3 ocasionalmente, 1 raramente, 0 nunca. Lo cual nos da una tabla de que hubo un empate en las respuestas de muy frecuentemente y frecuentemente. Y según la pregunta del ítem número, dice, los recursos que utiliza en clase le ayudan a mejorar sus calificaciones en matemáticas, viendo que los estudiantes respondieron muy frecuentemente y frecuentemente, se puede afirmar que los recursos que se utilizan sí apoyan y ayudan a mejorar las calificaciones, a que tengan un desempeño mayor. ¿Qué nos dice la tabla número 17? El ítem número 17 nos dice, los materiales y recursos utilizados en clase mejorarán en su comprensión de los temas. ¿Qué respondieron los estudiantes? 8 respondieron muy frecuentemente, 6 frecuentemente, 2 estudiantes ocasionalmente, ningún estudiante raramente y ninguno nunca. Lo cual nos da una tabla de... Apreciamos que raramente y nunca tienen una votación del 0%, ningún estudiante lo marcó, y que muy frecuentemente obtuvo un puntaje del 50% de los estudiantes, los cuales marcaron la alternativa de muy frecuentemente. Y según la pregunta del ítem 17, los materiales y recursos utilizados en la clase mejoran su comprensión de los temas. Con esto afirmamos que sí, los materiales y recursos que se han utilizado en las clases, usando los juegos didácticos, los juegos lúdicos y recursos que se ha creado, han ayudado a la mejora. La tabla número 18, ¿qué nos indica? Ítem número 18, se siente más confiado en matemáticas cuando utiliza recursos variados en clase. ¿Y qué respondieron los estudiantes? 8 estudiantes muy frecuentemente, 4 estudiantes frecuentemente, 2 estudiantes raramente y ningún estudiante nunca. Y también dos estudiantes ocasionalmente. ¿Qué figura o bueno, tabla nos manda esto? Los resultados nos indican que ni un estudiante marcó nunca y que la mayoría de los estudiantes acertaron en muy frecuentemente, lo que equivale a un 50%. Y según la pregunta de ¿se siente más confiado en matemáticas cuando utilizan recursos variados en clase? Nos dice que los estudiantes sí se sienten confiados, ya que cuando ustedes, digamos, juegan un juego lúdico, tienes que tal vez ganar al otro, es como una competencia, ya sea en el ludo matemático, digamos, hay la competencia de quién gana primero en llegar a la casita, las cuatro fichas. Por eso es que se sienten confiados, tienen esa motivación de querer ganar a su compañero, es como una competencia. Ahora, la tabla número 19. ¿Qué nos dice el ítem número 19? Los recursos que utiliza en matemáticas hacen que las clases sean más dinámicas y entretenidas. Ahora, podemos apreciar lo siguiente. 10 estudiantes marcaron muy frecuentemente, 4 estudiantes frecuentemente, 3 estudiantes ocasionalmente y un estudiante raramente. Y ningún estudiante nunca. Ahora vemos que desarrolla el siguiente gráfico, donde se aprecia que el 55.6% de los estudiantes marcaron la alternativa de muy frecuentemente. Y según la pregunta, los recursos que utilizar en matemáticas hacen que las clases sean más dinámicas y entretenidas. Los estudiantes indican que sí. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera puedo, digamos, explicar esto? Que los estudiantes marcaron muy frecuentemente. Yo en las prácticas pude también utilizar lo que es un material didáctico que era el bingo matemático. Ustedes ya saben que es bingo matemático, donde tienen que, digamos, formar una X, una línea o marcar todas
casillas de una tarjetita que se entrega, y el detalle era que este bingo matemático estaba puesto con matemáticas, llevaba las competencias matemáticas para desarrollar, para lo cual de esta manera se generaba un interés en los estudiantes, teniendo materiales, premios en ese juego, como se sabe en un bingo. Continuamos. La tabla número 20. El ítem número 20, ¿qué nos dice? Los materiales y recursos que utiliza en matemáticas le ayudan a participar más activamente en clase. Bien, obtenemos las siguientes respuestas. 9 estudiantes muy frecuentemente, 4 frecuentemente, 2 ocasionalmente, un estudiante raramente y ningún estudiante nunca. Por lo cual obtenemos la siguiente tabla, donde se aprecia que ningún estudiante, 0% de los estudiantes pusieron el criterio número, bueno, el criterio que indica nunca, y la mayoría de los estudiantes marcaron el 56.3%, que es muy frecuentemente. Y según el ítem número 20 nos dice, los materiales y recursos que utiliza en matemáticas le ayudan a participar activamente en clase, y como marcaron muy frecuentemente, se puede acertar que usando el ludo matemático o el de soldaditos con matemática, bingo matemático o otro recurso material que se ha utilizado en las prácticas, sí los estudiantes se sienten motivados así más activamente en poder atender y participar en la clase. Bien, con esto terminamos lo que es los ítems. Los ítems los he sacado de esta encuesta, la cual hemos creado para tanto profesor y tanto estudiantes. Lo que nos hemos centrado es lo que es estudiantes, donde he dado a conocer cada uno de los ítems y cómo esto ha influido. Ahora, para un acotamiento más del día que hemos empleado, doy invitación a mi compañera Natalie. Vamos. Bien, enseguida vamos a continuar con nuestra pía. Lecciones aprendidas. Una de las lecciones aprendidas fue una adecuada selección de recursos y materiales didácticos. Facilita el desarrollo de competencias del área de matemática de los estudiantes de educación básica regular. Otro, la utilización de materiales en el área de matemática es muy importante e indispensable, que a su vez facilita el desarrollo de las competencias del área. Los estudiantes se sienten a gusto con el desarrollo del área de matemáticas, cuando se utilizan materiales educativos generando en los estudiantes el gusto por el área de matemáticas. Si el estudiante se siente identificado por el área o siente que el área les agrada, los resultados en el desempeño de los estudiantes serán satisfactorios. El estudiante de la formación inicial docente se esfuerza por preparar materiales educativos, sin embargo, se les hace tedioso preparar todo para todos los grados, pues en las instituciones educativas hay un solo docente del área de matemáticas. El Ministerio de Educación no provee de materiales educativos a la institución educativa, por lo que los docentes o cada docente debe ingeniarse para su elaboración. La institución educativa carece de recursos tecnológicos suficientes para todos los estudiantes. Por el Ministerio de Educación debe de invertir en educación si se quiere mejorar la calidad educativa del país. Luego continuamos con la evaluación de las actividades formativas. En el área de arte, creatividad y aprendizaje, como actividad formativa, desarrolla talleres de elaboración de recursos y materiales educativos. Criterios de evaluación. Diseña materiales educativos teniendo en cuenta las características manipulable, novedosos, pertinente y las emplea durante el desarrollo de su práctica. En el área de inglés para principiantes, actividad formativa tiene como sesiones de estudio sobre gramática del idioma inglés. Como criterios de evaluación, identifica algunos elementos específicos en textos escritos para comprender el significado de las mismas y las emite en su lengua materna, lingüístico y no lingüístico del contexto.
En el área de práctica e investigación, visita las instituciones educativas y análisis de la información obtenida en los diagnósticos. Como criterio de evaluación, emplea instrumentos de recolección de información como de campo para el registro de diagnóstico situacional del desarrollo de la práctica pedagógica. En el área de adolescencia y aprendizaje, tiene como actividad formativa sesiones de aprendizaje con temas propios de la etapa de la adolescencia. Y como criterio de evaluación, organiza información que lee sobre la adolescencia en organizadores de información, resúmenes, reportes manuales científicos. En el área de principios de la didáctica de la matemática, tiene como actividad formativa la lectura de autores de diferentes textos relacionados a la didáctica de las matemáticas y también como criterios de evaluación de que organiza información en organizadores de conocimientos sobre la didáctica de las matemáticas. Selecciona y utiliza información sobre la didáctica de las matemáticas y la utilización durante el desarrollo de las prácticas como ayudantía. También el área de cantidad y sus fundamentos para el aprendizaje y la enseñanza 1. Tiene como actividad formativa sesiones de aprendizaje con resolución de problemas, estudios de autoaprendizaje. Y como criterio de evaluación, demuestra dominio sobre conocimientos propios del área durante el desarrollo de su práctica como ayudantía en las instituciones educativas. En el área de variación y sus fundamentos para el aprendizaje y la enseñanza. Tiene como actividad formativa sesiones de autoformativos mediante resoluciones de textos. En ahí tomamos como ejemplo Baldor. Sesiones de aprendizaje sobre conocimientos algebraicos. Y como criterios de evaluación, demuestre dominio sobre conocimientos propios del área durante el desarrollo de su práctica como ayudantía en la institución educativa. Ahora pasemos al ciclo 4, en donde desarrollamos los cursos de deliberación y participación, que tiene como actividad formativa exposiciones sobre temas relacionados al módulo y criterios de evaluación que analiza las situaciones de las personas sujetos de derechos. En el área de inglés para principiantes A1. Tiene como actividad formativa sesiones de estudios sobre gramática del idioma inglés y criterios de evaluación que identifica algunos elementos específicos en textos escritos para comprender el significado de estas y las emite en su lengua materna. En el área de práctica e investigación, tiene como actividad formativa lecturas autoformativas de artículos sobre materiales y recursos educativos, sesiones sobre recursos y materiales educativos. Y como criterios de evaluación, elabora planificaciones anuales, módulos, proyectos, sesiones de aprendizaje, recursos y materiales educativos e instrumentos de evaluación para desarrollar el proceso de ayudantía y práctica. En el área de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes 2, tenemos como actividad formativa sesiones de aprendizaje, exposiciones sobre estrategias de enseñanza de aprendizaje clase modelo. Y como criterios de evaluación, analiza diversas estrategias de enseñanza de aprendizaje, selecciona según su funcionalidad y emplea durante el desarrollo de la práctica de la institución educativa. En el área de educación sexual integral, tenemos como actividad formativa exposiciones y sesiones de aprendizaje y criterios de evaluación que analiza y explica cómo a partir de los contenidos de educación sexual se establecen vínculos afectivos seguros, sustenta cómo la formación de educación sexual integral ayuda a eliminar la violencia asociada al género a partir de su ayudantía. En el área de gestión de datos y sus fundamentos para el aprendizaje 1, tiene como actividad formativa sesiones teóricas y prácticas sobre estadística. Implementación de un proyecto integral de análisis de datos. Como criterios de evaluación, recopila información utilizando instrumentos de recolección de datos. Como por último, el área de álgebra como herramienta modelizadora. Tenemos como actividad formativa talleres teóricos prácticos sobre conocimiento algebraicos, resolución autoformativos de problemas algebraicos y criterios de evaluación donde demuestra dominio conceptual de los conocimientos propios de su especialidad durante el desarrollo de las prácticas como ayudantías en las instituciones educativas. Enseguida daré el paso a mi compañero Alexander para que pueda dar la conclusión.
Al finalizar este proyecto integrador, podemos afirmar con convicción que los objetivos planteados al inicio de esta investigación han sido alcanzados de manera significativa, generando un impacto positivo en la formación de los futuros docentes de matemática. Nuestro trabajo se centró en la eficiente utilización de los recursos y materiales educativos para potenciar el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de la institución educativa secundaria Carlos Dante Nava de Jayuguaya. Y los resultados obtenidos son sumamente alentadores. En primer lugar, hemos observado un desarrollo sustancial de las competencias en los estudiantes de formación inicial docente. Esto no solo refleja en la aplicación práctica, no solo refleja la aplicación práctica de los practicantes, sino también en su capacidad para demostrar desempeños que se alinean a los estándares de aprendizaje establecidos. La integración de la teoría con la... A ver, Ya, como decía, ¿no? En primer lugar, hemos observado el desarrollo sustancial de las competencias en los estudiantes de formación inicial docente. Esto no solo refleja la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, sino también en su capacidad para demostrar desempeños que se alinean con los estándares de aprendizaje establecidos. La integración de la teoría con la práctica ha permitido que nuestros futuros colegas no solo comprendan la importancia de estos recursos, sino que también los incorporen de manera efectiva en sus sesiones de aprendizaje, mostrando un claro interés y compromiso, un logro que a mi parecer es fundamental en este proyecto, fortaleciendo de manera efectiva las capacidades de los estudiantes de la formación inicial docente, demostrando una habilidad notable para seleccionar, adaptar y crear recursos y materiales educativos diversos que resultaron ser herramientas clave para el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de secundaria de la institución educativa Carlos Dante Nava. Esta capacidad de innovación y adaptación es crucial en un contexto educativo de flexibilidad y respuestas a la diversidad de estilos de aprendizaje, la creatividad puesta en la elaboración de materiales didácticos como las figuras tridimensionales y la Bueno, creo que hemos tenido algunos problemas técnicos. A ver, Natalie, ¿me escuchas? Sí, creo que hemos tenido problemas técnicos. Mientras tanto, mientras esperamos que puedan restablecer la comunicación sus compañeros, vamos a un poco dar un resumen de lo que viene a ser, ¿no? el proyecto integrador. Ellos trataron de trabajar lo que viene a ser el tema de el uso de medios y materiales y también recursos educativos para que ellos puedan desarrollar correctamente sus sesiones de aprendizaje. Entonces, ellos han estado compartiendo su experiencia
Pero lo cual yo creo que ya estaban ya culminando. Mientras, si me confirman, por favor, Natalie, eh, cómo está el problema. Ya lo van a... Sí, creo que terminó ya. Bueno, sin más, agradecer al grupo de quinto semestre y vamos a dar pase al grupo del tercer semestre. Si me confirman, por favor, si están listos. ¿Me confirman, por favor? Si me confirman. Sí, estamos presentes, profesor. Ya, muy bien. ¿Cómo vamos? Alexander, enciende tu audio, por favor, Sí, ya para profesor. que puedas decir las palabras. Ya, entonces, culmina, por favor, y Ya luego ya continúo, damos ¿no? paso a las siguientes. Sí, culmina, por favor, ya tus palabras finales. Ya, en síntesis, eh, podemos decir que sí, que se ha afirmado la convicción de que una adecuada selección y utilización de recursos materiales didácticos es fundamental y facilita enormemente el desarrollo de competencias matemáticas. Los estudiantes, hemos notado que los estudiantes se notan más seguros al momento de aprender con figuras, por ejemplo, que hemos utilizado, como son las figuras tridimensionales, una esfera, un triángulo. A ver, ¿dónde están? Acá podemos ver, ¿no? Los materiales que hemos utilizado. En este caso, acá podemos observar un cilindro y un cubo, con el cual hemos hecho que los estudiantes aprendan de manera más significativa. Al palpar estos materiales, los estudiantes pueden distinguirlo, pueden reconocer, pueden separarlo, pueden ubicar las caras, las aristas, los laterales, lados, y así el estudiante, al interactuar más, hemos notado que ellos aprenden más en las encuestas y en los aprendizajes que hemos evaluado, los estudiantes han comprendido de manera satisfactoria. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias. Enseguida Un le doy fuerte aplauso, pase por favor. a mi compañero. Sí, pero antes, Natalie, un fuerte aplauso para tu grupo y felicitarte por la presentación, pese a que de repente ha habido algunos problemas técnicos. Muy bien, Natalie, tus palabras finales y para que des paso también a tus compañeros. Agradecer a todos los profesores y compañeros por haber escuchado nuestra exposición sobre nuestro proyecto integrador. Enseguida le doy el pase a nuestra compañera para que pueda continuar la exposición. Gracias. Todavía no se visualiza. Encienda su cámara también, por favor. Es mis técnicos. ¿Estoy presentado? Todavía no. Compártanlo, por favor.
Yo ya pasé, ¿así que? Pues estamos. Ya, pero no estamos presentando. ¿Por qué no comparto? Fondo pantalla. ¿Alguien sabe por qué no se mete el documento, gente? Solamente es por... A ver, todavía no se visualiza. Tienen que activen la diapositiva. Cambia la diapositiva a la vista. Se está viendo la llamada. ¿Me escucha? Muy bien, sí se visualiza. Pueden comenzar, por favor. Enciendan su audio. Ya. Ya, ahora sí se nota. Muy bien, adelante, jóvenes. Entonces, el proyecto integrador se presentará en esta ocasión del tercer semestre de la especialidad de matemática. Pueden comenzar. Director de nuestra institución, también como el licenciado Ricardo Delgado Ramos y también las metodologías aplicadas, los resultados y las conclusiones, los que se van a presentar. Pasa. Ya.
Ya, en la presentación tenemos, este documento presenta un desarrollo del proyecto integrador anual, el PIA, de los ciclos 1 y 2 del programa de matemática del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público PUN, bajo la modalidad presencial durante el año académico 2024. En esta presentación se va a tener lo que viene a ser, se va a presentar las experiencias que se ha tenido durante estos 2 ciclos para desarrollar lo que viene a ser el PIA, ¿no? El proyecto tiene como propósito articular el aprendizaje del primer año de formación docente con la realidad educativa rural, empleando una metodología activa, enfocada en mejorar el desempeño estudiantil en las instituciones de Potojani Grande, César Vallejo, Arroyo Tunco y Tupac Amaru. Encontradas en las instituciones educativas mencionadas y que influyen en las vivencias y saberes de los miembros de su comunidad. Desde dicha perspectiva, el proyecto busca que el estudiante de formación inicial docente consolide y aplique sus aprendizajes en contextos reales, reconocimiento de la diversidad y las necesidades en el entorno educativo. Con ello se fortalecen competencias clave como la comunicación, la investigación, la planificación y la atención a los adolescentes. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con lo que viene a ser el mapeo de las competencias, ya que va a ser un punto importante en lo que se haya avanzado en los módulos y cursos que se tenía. A lo largo de este documento también se ha detallado las actividades desarrolladas, los productos obtenidos, las competencias trabajadas en cada curso y los hallazgos derivados de la interacción con las instituciones educativas del contexto. Esta experiencia representa una valiosa oportunidad para reflexionar, proponer y actuar pedagógicamente desde una mirada crítica y participativa y contextualizada, reafinando el compromiso docente con una educación de calidad y con sentido social. Como ya dije, este PIA nos va a ayudar a lo que es responder esa incógnita que se había desarrollado en el primer semestre, ¿no? Continuamos en lo que viene a ser el mapeo de competencias. En el mapeo de competencias, lo que viene a ser es tenemos ahí, podemos ver lo que son los cursos y módulos que se habían avanzado durante el periodo anterior, ¿no? Lo que era lectura y escritura en la educación superior, la resolución de problemas matemáticos 1, historia de la sociedad y diversidad, desarrollo personal 1, práctica, investigación y educación y sociedad en el siglo XXI. Y ahí podemos ver las competencias que conlleva cada uno, las cuales los podemos visualizar en el DCBN. Aquí también tendríamos, si nos fijamos, tenemos lo que viene a ser las competencias priorizadas, como serían la competencia número 1, la competencia 8 o hasta la competencia 11, las que se repiten mucho más en lo que viene a ser en estos diferentes cursos o módulos, ¿no? Si pasamos a las competencias y módulos del siguiente semestre, por ejemplo, podemos ver lo que viene a ser en el segundo ciclo, en los cursos y módulos. Tenemos lo que viene a ser la comunicación oral en educación superior, resolución de problemas matemáticos y ciencia de epistemología, práctica e investigación 2, las adolescencias, desarrollo, cambios e identidad, planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Como ya se había visto en lo que era la presentación, se nos hablaba bastante de lo que era comunicación, de lo que era planificación, y durante estos 2 ciclos, en dichos cursos y módulos que aportan bastante a lo que viene a ser nuestro PIA, fue interesante de manera donde superaba nuestras expectativas mismas, ¿no? Como por ejemplo, cuando a un profesor se le pone un reto con esta ayuda que se ha obtenido de dichos cursos, fue bastante interesante trabajarlos, cómo es que cada uno aportaba a lo que viene a ser nuestro PIA. Aquí también podemos ver lo que viene a ser las competencias mapeadas, también podemos ver, si lo notamos, cuáles son las competencias priorizadas, las cuales se repiten a lo largo de cada módulo o curso. Si pasamos al siguiente, lo que viene a ser la planificación del proyecto integrador. ¿Cómo se planificó este proyecto integrador? En el siglo I, el título del proyecto integrador. Dicho título fue una propuesta del docente, principalmente del docente de práctica, quien nos propuso, y le hicimos algunas variaciones también, ¿no? Por ejemplo, el título que se había puesto al proyecto integrador fue "Comprendemos las interacciones, vivencias y saberes de los miembros de la comunidad educativa en 2024". Dicha pregunta, como dije, dicho proyecto contestaba a lo que, tenía el propósito de contestar a la pregunta o la incógnita que tenemos ahí también,
¿Cómo comprendemos las características e interacciones, vivencias y saberes de los miembros de la comunidad educativa para generar aprendizajes en diversos contextos? Muy bien, esto fue antes de salir de práctica, entonces esto se ha desarrollado con el objetivo de empezar a diagnosticar, porque nosotros teníamos que llegar a dicha institución ya con un objetivo claro, entonces por eso es que se tenía ya el título y por eso es que ya también se tenía la incógnita que queríamos contestar con dicha investigación que se iba a realizar. Si continuamos con la siguiente diapositiva, podemos ver lo que vienen a ser los objetivos, ¿no? Tenemos el objetivo general en el cual se iba a ir a buscar, ¿no? Que era elaborar un diagnóstico de las características e interacciones, vivencias y saberes de los miembros de la comunidad educativa para generar aprendizajes en diversos contextos. Si nos fijamos aquí mismo, no solamente decir que los miembros de la comunidad educativa, también la comunidad, en mi caso, en una experiencia, la comunidad educativa era muy partícipe en lo que viene a ser su comunidad misma, en donde se encontraba ya al ser una institución de educación rural, ¿no? También tendríamos lo que vienen a ser los objetivos específicos. En este caso solo teníamos 2, pero se pueden agregar muchos más, pero estos serían los más importantes. Lo que vendría a ser describir las características del aprendizaje en el área matemática, identificar las diversas características e interacciones, vivencias y saberes de los miembros de la comunidad educativa para generar aprendizajes en diversos contextos. Dichos objetivos nos van a ayudar a cómo empezar a diagnosticar qué tenemos, lo que tenemos que realizar, qué instrumentos deberíamos de aplicar para tenerlo en claro y realizar una mejor investigación. Si pasamos con la siguiente diapositiva, tenemos lo que viene a ser los instrumentos aplicados durante la práctica. En este caso se han aplicado 4 instrumentos de suma importancia, el cual sería el cuaderno de campo, la ficha de evaluación de la infraestructura, la ficha de observación, encuesta a los estudiantes, ¿no? En lo que era el cuaderno de campo y el objetivo de la aplicación del instrumento era registrar de manera sistematizada, detallada y reflexiva lo que ocurre en el aula con el fin de analizar las prácticas pedagógicas, la interacción docente-estudiante y el ambiente educativo. Muchas veces en lo que se ha visto y mucho más adelante lo vamos a ver en lo que fue lo que se realizó la sistematización una vez regresando de prácticas, se hablaba como experiencia mía en el Colegio de Tunco, al ser una cantidad reducida de estudiantes, al tener tan solamente 5 estudiantes por salón y considerando ese caso debería de haber sido unas clases personalizadas para cada estudiante, porque un docente a 5 sí se podría atender, ¿no? El caso era que los estudiantes no le tomaban importancia a lo que viene a ser el área de matemáticas. Entonces, eso mucho más adelante se va a ir desarrollando. Tendríamos lo que era la ficha de evaluación de la infraestructura. Su objetivo inicial era recoger información sistemática, objetiva sobre las condiciones físicas y funcionales del espacio escolar, con el fin de determinar si éstas favorecen o limitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Muchas veces esto nos mandan, principalmente estos datos se recogieron para tener y comparar con lo que era principalmente la norma técnica de lo que era los criterios generales de infraestructuras educativas, ¿no? Con lo que se iba a comparar dichos datos, a ver si estaba en condiciones el lugar, al ser un lugar rural. Continuando tendríamos lo que viene a ser la ficha de observación. Dicho objetivo principal era registrar de manera estructurada y objetiva el desarrollo de clases con el fin de analizar estrategias utilizadas con el docente y la participación estudiantil para así reflexionar sobre la cantidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Podemos ver aquí que se realizó principalmente lo que es la observación de las sesiones del docente, donde se pudo encontrar muchas falencias, así como fortalezas o oportunidades que se podía obtener. También se observaba lo que viene a ser cómo era la vivencia dentro de de horas no curriculares. Se vivieron bastantes estrategias y muchas experiencias que se tenían. Lo que eran las encuestas de los estudiantes, el objetivo de aplicar encuestas a los estudiantes es recoger información directa sobre sus percepciones, experiencias, necesidades y opiniones en relación con su propio proceso educativo, el ambiente escolar y las metodologías de enseñanzas empleadas. Esto fue totalmente interesante porque podíamos ver respuestas claras y objetivas de los estudiantes. No eran respuestas que nos llevaban a algo donde se pudo sistematizar y se pudo llegar a un objetivo o a lo que se requería. Lo vamos a seguir viendo mucho más adelante si pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a tratar de describir algo de lo que fue durante la práctica, ¿no? Las actividades que se habían realizado o cómo se habían aplicado los instrumentos. Por ejemplo, lo que era la observación de la infraestructura, la aplicación de la ficha de evaluación de la infraestructura. Muchas veces para esto se necesitaba no solamente las fichas de evaluación de la infraestructura, ¿no? Se necesitaba lo que, como dije, la norma técnica para comparar. También se necesitaba un flexómetro muy importante para dar las medidas. También se necesitaba
dibujar lo que viene a ser un croquis, cómo realizarlo y ver en qué condiciones se encuentra dicha infraestructura rural, ¿no? Si es apto o no es apto para la enseñanza. También tenemos lo que viene a ser la observación de sesiones de aprendizaje, la aplicación del cuaderno de campo y el anecdotario, donde en el cuaderno del campo se detallaba cómo era la sesión de clase con lo que viene a ser el inicio, el desarrollo y el cierre, el cual se tiene en una sesión común, pero viéndolos desde una perspectiva distinta, a no ser nosotros los que estábamos enseñando, sino el docente, quien estaba, podríamos decir, explayándose con los estudiantes y viendo qué falencias, oportunidades o desventajas tenía durante estas sesiones. El anecdotario también lo podíamos, se utilizaba para ver qué falencias había. Por ejemplo, podríamos ver si algún estudiante, se anotaba si algún estudiante tuviera alguna falta de comportamiento, no tuviera sus materiales de estudio, entre otras cosas. Tenemos la aplicación de la encuesta a los estudiantes y padres de familia. Esto fue un punto muy importante de que nos van a empezar a contar mucho más adelante, ¿no? Las encuestas que se habían realizado para seguir recabando información y ver cómo empezar a diagnosticar para formular nuestro proyecto integrador de manera mucho más detallada. Entonces, tenemos lo que viene a ser, no solamente a los estudiantes se le viene a encuestar, ¿no? También se le ha encuestado a lo que viene a ser los padres de familia, a ver cómo apoyan a sus hijos durante este proceso de estudio, ¿no? Tenemos lo que viene a ser entrevista al docente de matemática. Esta entrevista fue un poco interesante porque el docente nos relataba, ¿no? ¿Por qué tal falencia? Al ser que el docente lleva con los estudiantes prácticamente casi todos los años, si es en caso de ser nombrado, entonces nos contaba dichas experiencias que tenía, por qué cada estudiante tenía sus falencias o por qué les faltaba. Entonces el docente nos contaba esto para saber cómo es que tenía ese caso, ¿no? Para continuar, vamos a darle pase a mi compañera para que les pueda seguir explicando lo que viene a ser el... ¿Se me visualiza? ¿Sí? ¿Se me visualiza? Sí, compañera, sí se visualiza. Ya. Ya. No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje. No es la obtención, sino el acto de cómo llegar allí, que procede al mejor logro. Carl Friedrich Gauss. Sí. Continuando con la exposición, pasamos a lo que es la sistematización de las prácticas profesionales. Entre ello, lo que realizamos es el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En las fortalezas tenemos el uso de estrategias activas. Se observó un buen desenvolvimiento durante las prácticas del docente en las diversas instituciones, destacando el uso de estrategias como los juegos matemáticos, las dinámicas participativas y las pausas activas, claramente, ¿no? Lo cual contribuyeron a que los estudiantes puedan mantener la atención durante las clases. En las oportunidades, el aprendizaje desde la realidad. La observación permitió conocer de cerca las metodologías empleadas por los docentes en contextos rurales, lo que nos permitió reflexionar sobre nuestra futura práctica pedagógica y adaptar estrategias según la realidad de los estudiantes. Pasamos a las debilidades. Entre las debilidades tenemos el bajo dominio de conocimientos básicos. Durante la observación se identificaron carencias en los conocimientos básicos de matemáticas por parte de muchos estudiantes, lo que refleja la necesidad de reforzar fundamentos en el proceso de enseñanza. Entre las amenazas tenemos que se evidenció desinterés, y no solo desinterés, falta de atención de algunos estudiantes hacia las clases de matemáticas. Además, factores externos, tales como la escasez de equipamiento tecnológico al pertenecer a instituciones rurales y la interrupción de clases por actividades paralelas. Y lo que se presentaba eran actividades extracurriculares. Tal es el caso de
institución Potojani Grande, ¿no? Donde durante la semana se realizaron sus juegos interescolares. De igual forma, en la institución de Tunco. Pasando a los problemas identificados, podemos ver en las 4 instituciones que en Potojani Grande la falta de retroalimentación efectiva y el miedo. En la institución de César Vallejo de Moro, falta de recursos académicos y la mala calidad educativa. En esto tenemos lo que es la carencia de laboratorios, computadoras, infraestructura deteriorada. En la institución de Tupac Amaru Pacarcolla hubo un bajo rendimiento académico en el área de matemática y justamente esto también se debía a la falta de interés por parte de los estudiantes. De igual forma, la participación pasiva por parte de los estudiantes. Al ser diferentes instituciones, no involucran que estén distanciadas, sino que se relacionan algunas situaciones o algunos problemas que pudimos identificar. Por ejemplo, la participación pasiva por parte de los estudiantes se relaciona por una parte también al miedo que tienen los estudiantes a participar, ya sea por miedo a fallar o otros factores, ¿no? En la institución agroindustrial Tunco, docentes con enseñanza no actual, y esto nos referimos a una enseñanza tradicional de las que aplican hoy en día los docentes que pues tienen mucho más tiempo enseñando, ¿verdad? Los estudiantes no participan durante las sesiones de aprendizaje y eso también es relacionado, muy relacionado a lo que pasa en Tupac Amaru Pacarcolla, que es una participación pasiva. ¿Y cómo pudimos identificar estos problemas? Esto no solamente se observó en el primer ciclo de matemática, sino también pudimos observar con las entrevistas aplicadas, donde podemos visualizar para los docentes, para los padres de familia y para los estudiantes. Y eso nos permitió recabar información para poder presentar e identificar muchos problemas y a igual utilizar la espina de Chicago. Pasamos a lo que es la tabulación, pero antes de la tabulación nosotros lo que hicimos es sistematizar toda esta información en cuadros y después de hacerlo en cuadros nos organizamos en grupos para poder realizar esto, lo que es la sistematización, pero en datos estadísticos. La sistematización gráfica de la información recogida mediante encuestas a estudiantes, padres y docentes. Entre ellas tenemos que, por ejemplo, una de las preguntas entre las encuestas es: ¿pones en práctica los valores moral y ética? Y podemos observar que aunque no sea al 100%, sí se presenta un 44,4% que los estudiantes ponen en práctica los valores morales y éticos, ¿no? Y claramente no va a ser un excelente, pero es importante que practiquen esto en una institución donde todos se correlacionan y viven en una convivencia, ¿no? Aparte, obviamente, del hogar. Pasando al otro dato estadístico, la infraestructura educativa brinda las condiciones necesarias para la enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas. Yo, por mi experiencia y de igual forma por la experiencia de mis compañeros, sin necesidad tal vez de hacer la encuesta, en la observación del primer ciclo, pudimos ver que las infraestructuras de la educación rural están muy deteriorada y retrasada con respecto a la educación urbana. Y eso no solo lo decimos nosotros, sino también lo muestran nuestras encuestas, porque vemos que solo algunos dicen muy bien y bien, pero llegamos a un gran porcentaje de excelente. El nivel de apoyo que brinda como padre de familia al aprendizaje de su hijo en su hogar. En aquí vemos que el 50% sí brinda un apoyo a sus hijos. Y esto no solamente se puede ver aquí, sino también en instituciones rurales. Al ser tan pequeñas y contar con pocos estudiantes, los padres se involucran, ya sea en actividades extracurriculares o actividades del mismo colegio, enseñando a sus hijos y apoyándolo diariamente. Pasando a otra pregunta también que se encuentra entre las encuestas que hemos realizado: ¿a quiénes les confías y cuentas tus problemas? Vemos que tenemos al papá, que es un 11,1%, a la mamá, 33%, a los hermanos, un 22%, y otros, una gran mayoría, yo considero, ¿no? ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando los estudiantes que estamos nosotros tratando son de secundaria y están en la plena adolescencia, entonces ellos van a tener mucho más confianza de contar sus problemas o situaciones que les pasa a otras personas, es decir, sus amigos, a diferencia de sus padres o familiares, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Tenemos entre deporte, baile, videojuegos y otros, ¿no?
Y vemos que tenemos una buena cantidad, y esto se observó en las prácticas. Los estudiantes sí cuentan con gran espacio para poder jugar, ya sea vóley, fútbol o básquet, inclusive atletismo. Entonces, como no cuentan con mucha tecnología o con mucho tal vez apoyo económico, entonces utilizan para desestresarse o para pasar el rato el deporte. Y no mucho los videojuegos, como se puede ver, ¿no? Pasando a otra pregunta, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Bueno, en aquí podemos observar que los estudiantes sí consideran, porque claramente ya han pasado otra etapa, donde razonan, donde pueden diferenciar entre el bien y el mal, y esto les ayuda, ¿no? Y por eso vemos que la gran mayoría de estudiantes pueden tomar decisiones y saben diferenciar esto. Y de igual forma, la decisión sobre los padres sobre la educación de sus hijos. Yo creo que también, y se observó, yo en mi práctica profesional en Potojani Grande, de Chucuito, había un estudiante que contaba con retardo mental y su padre y su madre sabían que en una institución grande, es decir, una institución urbana, no podrían sobrellevar esta situación. Entonces lo pusieron en una institución rural, donde el director sabía cómo sobrellevar, teniendo apoyo de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y también, ¿qué tan frecuente se distrae su hijo menor con el uso de celulares personales en su hogar? Como lo reiteré anteriormente, los estudiantes no cuentan con mucha tecnología, por lo que su tiempo, y también en las encuestas se ve, pasan más con deportes. Entonces, no utilizan mucho la tecnología. Pero también esto se debe a que pues están alejados de la ciudad, ¿no? Y esto de una u otra forma puede dificultar y algunas cosas puede ayudar a los estudiantes. Con esto culminamos lo que es la sistematización del primer ciclo. Muchas gracias. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Ante todo, reiterando el saludo, mi nombre es Johnny Claudio Cáceres Guaya, de la especialidad Matemática. Título del proyecto Integrador 2024-2. Este título fue diseñado juntamente con nuestro docente del aula y juntamente con nuestros compañeros. Metodología activa para mejorar el desempeño del estudiante en su entorno educativo, considerando las características e interacciones encontradas en las instituciones Agroindustrial Potojani Grande, César Vallejo, Agroindustrial Tunco y Tupac Amaru, que influye en las vivencias y saberes de los miembros de su comunidad. Como pueden observar, esto fue la más destacada que pudimos lograr juntamente con mis compañeros después de un gran análisis. Objetivos, general y específico. ¿De qué trata la general? Diseñar e implementar una metodología activa que potencie el desempeño académico de los estudiantes, promoviendo su participación activa en el proceso de aprendizaje y fortalecimiento, las interacciones dentro de su entorno educativo. Específicos. Identificar las diversas características e interacciones, vivencias y saberes de los miembros de la comunidad educativa para generar el aprendizaje de diversos contextos. Perdón. Siguiente. Bien, metodologías aplicadas durante la práctica. Antes de continuar, me gustaría compartir algo sobre las metodologías de la enseñanza. Las metodologías de enseñanza son un conjunto de estrategias técnicas y enfoques que los educadores utilizan para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Estas metodologías abarcan desde la planificación de clases hasta la evaluación de progresos, buscando motivar, involucrar y ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades de manera efectiva. Enfoques y estrategias comunes. Bien, les mostraré algunos de estos enfoques que por primer punto tenemos aprendizaje activo. Trata de que
En la participación activa, los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de actividades prácticas, discusiones, resolución de problemas, etc. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes resuelven problemas del mundo real, fomentando el pensamiento crítico y colaborativo. Aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes trabajan en proyecto a largo plazo que les permite aplicar sus conocimientos y sus habilidades. Aula invertida. Yo creo que la mayoría de nosotros, nuestros compañeros, escuchamos de esto. Trata que los estudiantes estudian el material antes de clases y utilizan el tiempo para actividades prácticas y discusiones. A continuación les mostraré sobre las vivencias que tuvimos cada uno de nuestros compañeros en el siglo anterior sobre las instituciones. Institución Educativa Secundaria Potojani Grande. Retroalimentación activa con la aplicación del Kahoot. Es una estrategia para evaluar el aprendizaje del estudiante haciendo uso de las TICs. Durante este proceso, nosotros, como practicantes del Pedagógico Puno, fuimos con este material para enseñar a los estudiantes, para motivarlos más a que les gusten las matemáticas. Ya sea, entrábamos con una introducción sobre el tema que se realizaría ese día y ya finalizando la sesión, dábamos como unas pautas y mostrábamos nos daban a conocer sus conocimientos, lo que adquirían. Desde ya entonces, también, no más importante, había, como anterior dijo mi compañera, había estudiantes que tenían problemas. Entonces, en ese aspecto eran distintas formas de tratar a esos estudiantes. Era un poco complicado para nosotros. Y entonces yo creo que con el pasar del tiempo vamos a ir mejorando y obteniendo nuevas habilidades para tratar a esos estudiantes, ¿no? Institución Educativa César Vallejo. Aprendizaje matemático basado en juegos. Favorecer el aprendizaje significativo de conceptos matemáticos en estudiantes de secundaria a través de juegos lúdicos y participación aptas al entorno rural. En acá brindamos, como se puede mostrar en la imagen, realizamos algunos juegos para que los estudiantes se entretengan, tengan más atención en las matemáticas. Como creo que escuché decir a varias personas que es un terror las matemáticas. Entonces, este método fue pensado y planteado por eso, para que llame más la atención de los estudiantes. Siguiente, por favor. Método Waldorf. Este método fue aplicado en la institución educativa secundaria Tupac Amaru. Busca desarrollar el pensamiento lógico, abstracto y creativo del adolescente, y a través de un enfoque vivencial, artístico y conectado con la realidad, evitando el mecanismo. ¿De qué trata el método Waldorf? Este método... Se acerca por favor a la imagen. Este método, como pueden ustedes observar, trata de que los estudiantes tengan la motivación con el juego, ya sea con juego, canto, etc. Por ejemplo, una vivencia que tuvieron mis compañeros fue que a los estudiantes se les enseñaba cantando, jugando, obteniendo así ya nuevos resultados. Siguiente. Siguiente. Institución Secundaria Tunku. Aprendizaje activo de juegos educativos con materiales local. Es una estrategia afectiva para mejorar el desempeño académico de los estudiantes en un entorno rural. Como podemos observar, casi es similar. Más nosotros nos basamos en que los estudiantes tengan esa mentalidad de que la matemática sea fácil, o sea, no se les complique tanto. O sea, durante ese tiempo nosotros nos planteamos más, fuimos con ese objetivo.
de acuerdo a eso, nos basamos y logramos lo que queríamos, ¿no? Como se puede decir. Siguiente, por favor. Ya está. Resultados. Institución Potojani Grande. Se logró que los estudiantes participaran de una manera activa durante las sesiones de aprendizaje, gracias al uso de las TICs. Como anteriormente les expliqué, gracias a ese método que utilizamos juntamente con el Kahoot, los estudiantes nos decían, queremos practicar más, ¿cómo se llama la aplicación? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo realizaron? Entonces nosotros dijimos, bueno, lo logramos. Ese fue uno de los resultados positivos que tuvimos en la institución Potojani Grande. Institución secundaria César Vallejo Moro. Los estudiantes se desenvolvieron con más confianza después de aplicar las metodologías planteadas y de esta manera pudieron captar mucho mejor los conceptos matemáticos. Ya, como anteriormente también lo reiteré, ya jugando, los estudiantes lo captaban más rápido. Tuvieron esa mentalidad de que las matemáticas se trataba de eso, que en modo jugando lo podíamos resolver ya todo de una manera simple y sencilla. No simplemente, o sea, dictar las fórmulas y aplicarlo de una manera sencilla o no sé, como habitualmente nos enseñan los profesores. Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru. Los estudiantes pudieron relacionar mucho mejor las matemáticas con su entorno y de esta manera despertar sus intereses por aprender matemáticas. Tunco. Se logró obtener la atención de los estudiantes al aplicar una metodología novedosa y dinámica que fomenta la participación activa. Como podemos ver, literalmente tuvimos resultados positivos en nuestra práctica preprofesionales en el 2024-2. Siguiente, por favor. Enseguida le pasaré con mi compañera. Bueno, entre las conclusiones tenemos: la aplicación de metodologías activas y novedosas en el área de matemática permitió mejorar significativamente el desempeño académico de los estudiantes en las instituciones educativas Agroindustrial Potojani Grande, César Vallejo, Agroindustrial Tunco y Túpac Amaru. Durante la práctica se evidenció que estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el uso de juegos didácticos, el trabajo colaborativo y el enfoque en problemas contextualizados fortalecieron la participación, el pensamiento crítico y la comprensión de conceptos matemáticos. Además, al considerar las características culturales, sociales y las vivencias propias de cada comunidad, se logró una mayor conexión entre los contenidos escolares y la realidad del estudiante, favoreciendo un aprendizaje más significativo y duradero. La intervención demostró que adaptar la enseñanza a las particularidades del entorno no solo mejora los resultados académicos, sino que también promueve una educación más inclusiva, motivadora y transformadora para las comunidades educativas involucradas. De esta forma, culminamos la exposición de la especialidad de matemática, tercer ciclo. Vamos a pasar a mostrar algunos anexos. Aquí tenemos pues a mis compañeros, de igual forma a mi persona, en las diferentes instituciones, Túpac Amaru, Tunco, Paupercollas, Moro y Potojani. En estas imágenes podemos observar lo que es la aplicación de las metodologías que aplicamos en diferentes, valga la redundancia, en diferentes instituciones, tales como los juegos didácticos, el Waldorf. Y claramente también vemos que los estudiantes se muestran más motivados, a diferencia del resultado que tuvimos en principio.
De igual forma, podemos mencionar que todas las metodologías aplicadas fueron contextualizadas a su entorno, lo que les permitió desenvolverse mejor en el área de matemática, dándoles a conocer que las matemáticas no solo se encuentran en teoría, en pizarras y en cuadernos o en libros, sino también en la vida diaria. Y tal como decía Piaget, lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Igual agradecer al grupo del tercer semestre. Con sus experiencias nos han compartido básicamente todo lo que hemos podido detectar de las problemáticas, hemos podido detectar de repente lo que todavía nos está faltando y lo que podemos mejorar y cómo hemos estado mejorando en cuanto a nuestra práctica preprofesional en estos semestres del año pasado, del semestre académico 2024-1 y también el semestre académico 2024-2. Entonces, sin más, quiero agradecer por la oportunidad a la Oficina de Unidad Académica por haber aperturado estos espacios donde nosotros podemos acompañar a nuestros estudiantes, podemos también nosotros brindar estos resultados que se han obtenido, ¿no?, durante estos años. Asimismo, quiero rescatar de que yo creo que cada joven y señorita del área de matemática o de la especialidad de matemática hemos estado en contacto cada vez más cerca. Y yo tengo la sana expectativa que este año también los proyectos integradores sean mucho mejores de lo que de repente han sido el año pasado. Y de esta manera podamos nosotros presentar los resultados para una siguiente oportunidad y quizás podamos también indicar de que el esfuerzo que se está realizando juntamente con los jóvenes señoritas de la especialidad de matemática, esperamos también lograr algunas publicaciones. De esta manera también podamos compartir esto a nuestras comunidades, ¿no? En este caso las comunidades educativas en las cuales hemos estado trabajando. Muchos de nosotros vamos a regresar de repente a la misma institución donde hemos trabajado el año pasado, mientras que otros van a cambiar de institución. Entonces, las realidades de repente van a ser diferentes y vamos a notar también si quizás esos cambios que se están haciendo de institución puedan dar impacto o no. Asimismo, vamos a tratar de que los cursos que están llevando ahora en estos semestres puedan mejorar la calidad en que ustedes, los jóvenes señoritas, están abordando esta problemática, ¿no?, que hemos identificado en cada PIA que se ha hecho. Entonces, sin más, agradecerles y muchas gracias por su colaboración y atención también a las demás especialidades. Y de esa misma manera vamos a estar a la espera, ¿no? Un fuerte aplauso, por favor, para los dos grupos, tanto para el quinto semestre como para el tercer semestre. Muchísimas gracias. A nombre de la dirección de la unidad académica, damos por concluido en todo caso el día de hoy el webinar de los PIAs, en este caso dirigido ya por la especialidad de Educación Secundaria Matemática. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.